Son las 7:31. Saludamos al doctor Pablo Valverde, catedrático universitario y juez en la Corte de Justicia de la SUAY. Doctor Valverde, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo con una explicación suya sobre los alcances de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia con respecto a Jorge Glass, al señalar que la detención, polémica detención, que generó incluso un grave conflicto diplomático con México, fue legal, legítima y que no es arbitraria. Bienvenido. Muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Buenos días, Gustavo. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hay notas de prensa que dan cuenta de que el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ha emitido la sentencia en segundo nivel respecto al habeas corpus que propuso el ex vicepresidente de la República y que, tal como usted ha reseñado, efectivamente revoca la sentencia de primera instancia y declara que la privación de la libertad no ha sido ilegítima, ilegal ni arbitraria. En consecuencia, el actor de ese proceso ha conseguido la garantía del debido proceso, el segundo pronunciamiento, ha podido recurrir del fallo de primer nivel y hay un tribunal de segunda instancia definitiva en el sentido ya de tratar los hechos de la controversia en, en el habeas corpus. Obviamente, ahora queda la acción extraordinaria de protección que se puede proponer ante la Corte Constitucional. Eh, eh, Usted dice, como dice la nota de prensa, yo he tratado de ver en la página de la Corte Nacional de Justicia, lastimosamente no he podido acceder a la sentencia para tener mayor información, algo está pasando en la página, pero nos da algunas pinceladas de la resolución de la Corte. Dice que efectivamente la actuación está bien, que está de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, que el vicepresidente no ha logrado justificar en ese proceso su calidad de asilado, que es materia de la controversia el convenio de Viena y que eso debe ser ante los organismos internacionales, y que en definitiva hay un punto también que dice la prensa, que habríamos estado en un estado de excepción y eso autoriza la incursión, que no hay la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener claro como ecuatorianos es que la seguridad jurídica es precisamente esa garantía de que todos vamos a actuar de conformidad con lo que manda la Constitución y la ley. En el derecho hay una ficción jurídica que permite subsanar las situaciones, como por ejemplo, en este caso, la embajada es considerada territorio mexicano. En consecuencia, siendo territorio mexicano, yo creo que el convenio de Viena garantiza la inviolabilidad de las embajadas. Como digo, el Tribunal de Segunda Instancia ha emitido la opinión. Esperemos a ver si es que hay alguna propuesta de acción extraordinaria de protección. ¿Cómo ve usted este proceso en particular y la serie de procesos que la defensa de Jorge Glass viene realizando, además de ciertas acciones internacionales que políticamente tratan de presionar a Ecuador para que se dé una salida a Jorge Glass? Se ha dicho incluso que diplomáticamente México cejaría en los juicios internacionales planteados incluso ante la Corte Internacional de Justicia si es que se le entrega a Jorge Glass. A mí me parece que esta garantía si es que todo el mundo procuráramos respetar la garantía de la seguridad jurídica, indudablemente que desde mi punto de vista el mundo iría mejor porque todos podríamos saber a qué atenernos. El ex vicepresidente de la República no es un perseguido político, es una persona que tiene una sentencia por parte de la justicia ordinaria, ya algunas sentencias. Ha habido una serie de procesos en los que se ha interpuesto habeas corpus. Cuando yo estuve en la Corte Nacional de Justicia en el año 2020, mi tribunal conoció y resolvió un habeas corpus que también lo interpuso el ex vicepresidente de la República con el abogado Salcedo, ¿no? Con el abogado Salcedo, en ese tiempo su defensor. Entonces, sí hemos visto que hay una serie de un continuo abuso
de que proponen acciones constitucionales, y por eso precisamente frente a ese abuso, la Corte Constitucional en este momento está tratando, ¿no?, de dar algunos parámetros para que no haya la desnaturalización de las acciones constitucionales. Lastimosamente son unas garantías potentes para defender los derechos constitucionales. ¿Quién puede contradecir aquello? Pero lastimosamente se va desnaturalizando y eso también va minando el sistema y le va desprestigiando. Hay un abuso del derecho y también yo creo que en eso los jueces tenemos un rol fundamental de reconducir los debates procesales constitucionales y también llamar la atención a los ciudadanos y a los abogados cuando efectivamente se puede demostrar que hay un abuso del derecho. Ahora, como yo he dicho, tengo la opinión respecto a lo que significa la ficción jurídica del territorio de la embajada en cualquier territorio de los países del mundo que son suscriptores del Convenio de Viena. Yo creo que eso se tiene que respetar a rajatabla, como se tienen que respetar todas las instituciones jurídicas y que lastimosamente en el Ecuador estamos en un continuo debate. Todo lo que le antecedió a esta entrevista es una serie de polémicas en el que se hace diferentes interpretaciones acomodadas de la Constitución y la ley, y por eso nos tiene desbaratados, porque en definitiva usted se levanta y no sabe qué va a salir a decir el vocero, cómo interpreta él una determinada norma, luego qué va a decir la asamblea, luego qué va a decir la persona interesada en el tema. Es decir, es un desbarajuste que, por suerte, en este país, la Corte Constitucional ha ido resolviendo los temas fundamentales y esperemos que así lo siga haciendo. Y es además una serie de acciones judiciales llenas de matices. El día viernes hay que señalar con respecto a estos casos, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ratificó la sentencia de 1 año de cárcel en contra del juez de garantías penitenciarias Bani Molina por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas en una decisión que tomó en beneficio de Jorge Glass. Hemos analizado que muchos de los jueces que han actuado en contra de la Constitución y la ley están fuera de sus cargos, pero algunos no solo fuera de sus cargos, sino ya con procesos penales e incluso algunos ya privados de la libertad. Ahí eso denota, por un lado, es satisfactorio, funciona el sistema, a quien hace incorrecciones, a quien desvía su conducta, a quien va a cumplir un rol diferente al que tiene que cumplir un juez o un funcionario público en general, definitivamente tiene que ser destituido del cargo y tener las responsabilidades que le corresponden. A veces nos olvidamos, todo funcionario público tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Repito, civil, penal y administrativa. Entonces, todas nuestras acciones o omisiones pueden ser juzgadas y definitivamente llevar a los tribunales disciplinarios o a los tribunales civiles o a los tribunales penales para analizar las incorrecciones de las que se puede acusar a un juez. Ojalá, yo digo, todo lo que está ocurriendo también sea un acto de contrición para todos, para la academia, para los colegios de abogados, y ponernos a trabajar fuertemente en el tema ético, porque definitivamente lo que creo que todos estamos convencidos es que los valores como ciudadanos, las responsabilidades como ciudadanos no las estamos cumpliendo y hay que reconducir esa conducta para definitivamente volver a esos tiempos en los que la palabra se respetaba, en los que los valores máximos de tener un buen comportamiento frente al ciudadano, frente a la ley, tiene que ser respetado y tiene que ser, cuando aquello no ocurre, tiene que ser conducido a los tribunales de justicia y ahí encontrar jueces probos que efectivamente cumplan el rol que ellos juraron defender. Vea usted, Gustavo y ciudadanía, cuando nosotros asumimos un cargo público, el presidente, la vicepresidenta, los jueces de este país, todos quienes estamos en un cargo público, juramos defender la Constitución de la República. Pero parecería ser que firmamos el acta, nos damos la vuelta y ya nos olvidamos de ese juramento.
parecería ser que ya la Constitución viene a ser como alguna situación que ya lo acomodaré a mis circunstancias, ya iré viendo cómo está mi actuar, y eso no puede ocurrir. Hay una anécdota que a mí me parece muy importante citarlo, cuando al ex presidente de la República, Velasco Ibarra, le destituyeron y él estaba presto ya a salir del país en uno de sus destierros, creo que en el último hacia Argentina. Él estaba con su edecán en el famoso barrio de las Peñas de Guayaquil, que todos conocemos cómo son las ventanas de esas casas, y había estado el expresidente de la República esperando una embarcación para poder salir del Ecuador. Y ahí le había dicho al edecán que le acompañaba, ante un fuerte calor que estaba soportando en esa casa, le había dicho, pásame, porque estaba dañada la ventana, le había dicho, pásame esa constitución para sostener la ventana. Ojalá sirva para eso. A Bien. eso vamos a seguir. Claro, y esto nos lleva a los temas de cooptación de distintos organismos de la justicia. No ha sido una excepción, ha quedado muy claro en investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Nación, y la justicia ecuatoriana está en un proceso aún de restauración que se espera no sea un nuevo escenario para cooptación de la Corte Nacional de Justicia o del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia, justamente la semana que termina, completó ya la terna para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Por allí separaron a un candidato de nombre Fabricio Landívar Orellana, que estaba muy bien opcionado, estaba entre los finalistas, porque constaba en la directiva nacional del movimiento político ADN, es decir, el movimiento del presidente actual de la República. En consecuencia de esa decisión, en el informe recientemente aprobado, quedaron dos integrantes de esta terna: Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina, quienes hasta el momento reúnen los requisitos previstos, no incurrieron en inhabilidades, y de entre los dos eventualmente se escogería al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tan relevante es este tema en esta compleja situación de la justicia ecuatoriana? Usted describe muy bien, es una situación muy compleja, es el peor tiempo que enfrenta la justicia ecuatoriana. Nunca hemos estado en un momento histórico en el que tanto juez haya hecho tanta incorrección, tanto juez haya sido destituido, tanto juez haya sido llevado a los procesos penales. Es decir, definitivamente es el peor tiempo, pero también por un lado alegra y a uno le alienta el hecho de que las cosas incorrectas no queden tapadas y por fin se revele todo lo que ha estado ocurriendo en la administración de justicia y en muchas instituciones públicas, porque también a veces como que se enfoca solo en la administración de justicia, y esto, como ya lo han dicho mucha gente experta, esto está ocurriendo en todas las instituciones públicas del país. Pero yo, Gustavo y querida ciudadanía, en esto no tengo mucha esperanza, porque se va a elegir, se van a principalizar en el Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura va a durar 7 meses y ya inicia el próximo año y estamos abocados ya a una nueva elección de vocales. ¿Y por qué me desalienta? Porque la gente que ya ha estado algún tiempo, nosotros quienes trabajamos al interior de la Administración de Justicia, no vemos acciones positivas para efectivamente en muchas de las situaciones, incluso en el ámbito material en el que desenvolvemos nuestras actuaciones, no tienen una mejoría. Las condiciones en las que laboramos son nefastas, todo el tema de seguridad, todo el tema de sistemas informáticos, es decir, no hay las condiciones materiales para poder ejecutar un gran trabajo. Pero, y digo, usted ve que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se revela que muchos funcionarios públicos no llegan a ejecutar los presupuestos. Entonces, ¿qué esperamos de profesionales de valía? Yo conozco a algunos, le conozco a la doctora Martínez, creo que es una muy buena candidata para presidir el Consejo de la Judicatura, pero el tiempo que les va a quedar ciertamente que es muy poco, y ojalá
yo digo, puedan hacer todas las acciones que haya que hacer. Es decir, movilizar todo el tema disciplinario, hacer que las acciones no prescriban contra los malos funcionarios, preocuparse de las condiciones materiales en las que nos desenvolvemos quienes laboramos en la función judicial, preocuparnos de los jueces constitucionales, de acuerdo a la consulta popular, que tienen que empezar a trabajar el próximo año, más o menos en el primer trimestre del año ya debería estar funcionando la justicia constitucional especializada, para que de alguna forma el ciudadano que votó y dijo, yo quiero un juez constitucional especializado, tenga una respuesta pronta y oponga en sus acciones, porque ahora que tramitamos esas acciones también nos dedicamos a la justicia ordinaria y eso nos imposibilita humanamente poder una respuesta oportuna como el ciudadano se merece. Entonces, ojalá, yo digo, aspiremos que esto ocurra, no hay que perder la esperanza, pero sin embargo, las condiciones en las que se desenvuelve el país son difíciles, las condiciones económicas no dan los recursos suficientes para los organismos públicos, pero también la Asamblea nos ha revelado que hay mucha gente que va a los cargos públicos, las instituciones públicas tienen muchas necesidades y sin embargo el 35% del presupuesto ejecutado. ¿Cómo puede usted entender eso, que no se ejecute habiendo tanta necesidad en la población ecuatoriana en todos los ámbitos y sin embargo el presupuesto se desperdició y obviamente después el Ministerio de Finanzas le dice, como usted no ejecutó el presupuesto el año anterior, ahora le voy a rebajar porque parecería ser que usted no está necesitando el dinero que se le asignó? Okay. ¿Cómo está, por otra parte, doctor Valverde, el concurso para designar jueces que ha tenido también, ha sido objeto de una serie de medidas, entre ellas una de las últimas fue el de retrotraer el concurso a una etapa que permitiría restaurar garantías en materia de transparencia, certeza, legitimidad? Esto se señaló por parte de la Misión Internacional de Observadores que están asesorando, supervigilando, de alguna manera auditando este proceso, quienes la semana anterior hicieron una evaluación de este tema y reconocieron ciertos esfuerzos del Consejo de la Judicatura para tratar de echar un poco más de luz en este concurso. A ver, yo creo que aquí tenemos que recordar que, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura anterior hubo un vocal, el doctor Fausto Murillo, que llevó a cabo un concurso de los jueces anticorrupción, lo llevó bien cuando fue presidente del Consejo. Él se opuso al otro concurso que se estaba desenvolviendo. Yo creo que, como usted bien dice, las acciones que está ejecutando este Consejo de la Judicatura, sin duda, con todo ese mal ejemplo anterior, yo creo que está tratando de rectificar y poner un concurso a las alturas de la circunstancia. Es decir, van a designar a jueces del más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, cuyas vacantes ya superan en algunos casos 5 años, es decir, no hay titulares en determinadas salas de la Corte Nacional. Imagínense, pueblo ecuatoriano, más de 5 años, lo cual eso ya nos debería poner en los sustos de lo que debería, de la urgencia con la que se requiere. Yo creo que el tema de transparencia, el tema de la posibilidad de que todos tengamos acceso a toda la información, se lo está haciendo al 100%, no hay opacidad para nada en ninguna situación hasta el momento, y yo creo que ahí el llamado es a la ciudadanía a ser activos, porque esto de la publicidad lo que quiere también es que nos pongamos pilas y veamos quiénes están de candidatos, y si tenemos alguna situación que podría revelar que esa persona no va a ser un buen juez, deberíamos denunciarlo, obviamente acompañando la documentación pertinente que permita justificar lo que estamos aseverando. No debe ser una situación de mi parecer, sino una situación de que efectivamente yo puedo ser objetivo, puedo ser un observador imparcial y puedo llegar a concluir que esa persona no está apta para tan alto cargo en la Corte Nacional. Entonces, este es un llamado. ¿Percibe usted, doctor Valverde, de que realmente hay un esfuerzo honesto, sincero por dar mayor transparencia a estos concursos? ¿No están muy atrás aquellos procesos en los que era Vox Populi? Y en muchos casos se comprobó de que candidatos a jueces, muchos de ellos sí la menor experiencia,
recibían las preguntas con las respuestas antes de participar para ser evidentemente favorecidos, para ingresar en este sistema muy corrupto. Ahora el proceso que se inició a mediados de mayo prevé cubrir nada menos que 600 vacantes de jueces en las Cortes Provinciales del país. Entonces es un proceso muy gravitante que tendrá que de alguna manera definir la calidad de la justicia ecuatoriana dependiendo de la calidad de esos jueces que lleguen a ganar el concurso. Así es, debemos tener la administración de justicia que nos merezcamos. Y si tenemos un proceso de veeduría ciudadana permanente por parte de la gente que sabe del ámbito, colegios de abogados, universidades, y también de los ciudadanos que a lo mejor tuvieron algún tipo de experiencia, ya sea con los abogados en libre ejercicio profesional o con los jueces que están de candidatos, revelar determinadas situaciones que denoten que no pueden ocupar los cargos para los que están participando. Yo creo que en esto, o sea, si tendríamos esta posibilidad potente de activarnos y estar atentos a lo que ocurre con todo el tema público, sin duda podríamos tener mejor corte, porque yo puedo conocer de los 180 candidatos, podría conocer a 20 y podría tener mi opinión y podría tener mi situación, los que se han desenvuelto en el ámbito de lo que yo he estado cercano, pero el ciudadano de Tulcán podría estar próximo a los candidatos a los que ellos pueden conocer, el de Esmeraldas igual, es decir, en este conglomerado nacional podríamos ubicar en definitiva a todos los candidatos y podríamos hacer conocer al Consejo de la Judicatura determinada situación. Y como usted bien dice, imagínese, del Consejo anterior se dice que ya estaba repartido los cargos. Es decir, quienes participan vienen a hacer unos parapetos para legalizar algo que ya tiene un destino final y que ya se los resolvió entre la gente que definitivamente hizo un manejo corrupto de la situación. Entonces, yo creo que este Consejo de verdad está dando cuenta de que le interesa un proceso transparente, le está dando información a la ciudadanía para que juzgue quiénes están ahí, quiénes tienen interés, hace un llamamiento público. Ojalá también los abogados se interesen por acceder a la administración de justicia. Es un trabajo complicado, difícil, pero gratificante poder dar a cada uno lo que le corresponde y sin duda ejercerlo con probidad. Ojalá también los buenos abogados se animen a incursionar en la función pública. No todo el mundo lo quiere hacer y eso lo entendemos perfectamente, pero esto también es un llamado para tener una mayor participación. Ya los candidatos de la Corte Nacional ya están, pero como usted dice, hay un llamado para 500 jueces aproximadamente en el país, para que queremos un banco de elegibles y que se vayan llenando las vacantes, porque este momento, si es que se produce una vacante, los bancos de elegibles ya se terminaron y no hay cómo proveer los cargos. ¿Y qué se produce ahí? Un retraso en la administración. No hay un juez titular, el juez que le encargan no puede atender el despacho porque ni con lo que él tiene a su cargo puede abastecerse, peor hacerme cargo de otro despacho. Esas son las situaciones internas que yo quiero conversar, porque quiero que la ciudadanía también entienda en qué condiciones a veces nos desenvolvemos en nuestro trabajo. Bien, quisiera en esta parte final, doctor Valverde, conocer su opinión sobre lo que está sucediendo con un caso que tiene connotaciones de carácter legal, connotaciones constitucionales, sobre todo el de Verónica Abad y ese divorcio con su binomio con el cual ganaron conjuntamente las elecciones el presidente Daniel Noboa. Hay muchos ciudadanos, además, que de alguna manera sacan conclusiones del conflicto con México, de Jorge Glass, de todos estos sucesos, que han tomado la posición en el sentido de que el fin justifica los medios, concluyen que Verónica Abad no está calificada para ser presidenta de Ecuador, vaticinan de que será un desastre su corto periodo y que esto supuestamente justifica cualquier mecanismo que use el gobierno para dejarlo afuera. En esta semana acaba de darse ya
un avance dentro de este proceso en las consultas que ha hecho el gobierno. El Consejo Nacional Electoral ha respondido a la Procuraduría General que no tiene facultad para realizar interpretaciones sobre la consulta hecha al mandatario, mientras la Procuraduría sabemos que deshoja margaritas en el sentido de no saber si opinar o no sobre este tema por las gravísimas consecuencias que esto podría traer para el propio procurador. De acuerdo a las conversaciones que hemos mantenido con múltiples constitucionalistas, me parece que sin excepción no se vislumbra una salida respetuosa del orden instituido para sacar adelante esas intenciones del gobierno con respecto a Verónica Abad. Pero aquí lo importante es conocer su opinión sobre este caso. Yo esta opinión la voy a dar vinculando mi actividad de profesor universitario con la de juez. Estamos tan mal que en todo este tema de respetar la seguridad jurídica, que yo me pregunto, ¿qué pasaría si yo a los voceros del gobierno, no, les tomo un examen de derecho constitucional con constitución abierta y les daría la pregunta, ¿quién reemplaza al presidente de la República ante la ausencia temporal o definitiva de él? Con constitución abierta. Y yo apuesto ante toda la comunidad ecuatoriana que ellos a lo único que tienen que recurrir es al artículo 146 de la Constitución. Ahí está la respuesta. Y dice, la vicepresidenta les reemplaza ante la ausencia temporal o definitiva. Y seguramente, si responden así, yo les pondría 20 y luego se graduarían de abogados. ¿Y qué pasa luego cuando están en el ejercicio? ¿Por qué se olvidaron de ese respeto a la Constitución, que es lo que yo decía antes? ¿Por qué se olvidaron que algún momento juraron respetar la Constitución de la República y ahora no? Ahora me parece a mí que esto no es conveniente por diferentes razones que yo empiezo a dar. Y ambas partes hacen todo lo posible para que nosotros internamente terminemos reconociendo que no deberían estar ahí por esta situación a la que nos aboca al pueblo ecuatoriano. Vea usted, empiezan a decir que la vicepresidenta podría ejecutar malas acciones. Nosotros no, yo creo que la Constitución no le da la posibilidad de que usted empiece a analizar y diga, en tanto en cuanto la vicepresidenta vaya a ejecutar una buena labor, solo ahí le reemplazará al presidente. Y sale la vicepresidenta suelta de huesos, como decía mi maestro, el doctor Hernán Cuello, a quien honramos su memoria, y dice, sí está de empezar a revisar las actuaciones de la Administración de Justicia. O sea, ¿dónde estamos? Por favor, o sea, si la señora dice que a ella le corresponde asumir la vicepresidencia, demuestre que lo va a hacer bien. No puede empezar a decir, yo sí estaría bueno empezar a... O sea, desde ahí uno dice, bueno, ¿y la qué piensa hacer ahí? Pues yo digo, la respuesta está en la Constitución de la República. Ahora, la Procuraduría General del Estado, antes de la norma, decía que podía absolver consultas de la legalidad y de la constitucionalidad. Obviamente, nosotros sabemos que el máximo Tribunal de Justicia Constitucional es la Corte Constitucional. Solo a la Corte de Cortes le toca absolver las consultas constitucionales. Y eso ya se declaró inconstitucional. Si eso el procurador ya tenía que haber devuelto. Ya tenía que haber dicho, no es mi competencia absolver consultas constitucionales, señor presidente de la República, esto vaya a la Corte Constitucional de nuestro país. O sea, él no tiene esa atribución. Y si es que él emite una opinión, obviamente sería una opinión ilegítima, ilegal, porque estaría contrario a la ley. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo acomodándose a las circunstancias los políticos queriendo ver tostar granizo, que parece ser que la frase que todo se justifica en la política, cuando el político debería ser el hombre, la mujer, que definitivamente dé claras demostraciones de que su actuar está apegado a la Constitución, porque eso juró el momento que asumió el cargo, demostrar que va a cumplir esas responsabilidades, lo que incluso, si nosotros los ecuatorianos observamos y vemos, eso nos va a garantizar precisamente, si es que ellos quieren aspirar a presentarse nuevamente, poder analizar las situaciones. Yo digo, es como usted le analiza a un juez que tiene 20 años, 30 años y dice, a ver, tráigame las resoluciones de ese juez para ver qué trayectoria tiene y cómo ha resuelto los casos. Entonces usted tiene ya una trayectoria en el ámbito público y usted dice, está bien,
Relijámosle porque ejecutó las acciones conforme son sus deberes y responsabilidades. Y aquí, en cambio, parecería ser que las dos partes quieren hacer todo lo contrario a lo que, repito, algún momento juraron. Parecería ser que ese juramento perdió toda la rigurosidad con la que iniciáticamente se inició y hay que retomarlo al respeto de lo que se prometió. Una de las poquísimas voces disonantes que hemos podido escuchar y transmitir a través de este medio de comunicación en el marco de entrevistas ha sido la del jurista quiteño Ismael Quintana, quien es constitucionalista. Él, en un análisis que, si es que no lo entendimos mal, en el cual tomaba como referente una decisión anterior, un juicio de la Corte Constitucional con respecto a la muerte cruzada y a la forma en que se elegía al sucesor para completar el periodo, señalaba que se había generado ya jurisprudencia y que en este caso el procurador sí estaría calificado para tomar una decisión, señalando que no se trata para lo que analizaría el procurador de un análisis de la Constitución, sino me parece que se refería al Código de la Democracia y lo calificaba como un tema infraconstitucional, señalando que el procurador no solo puede, sino está obligado a dirimir. Esta que es una de las opiniones que van un poco en contravía del sentir y las expresiones generales de profesionales expertos en derecho constitucional, merece un análisis y quisiéramos saber qué es lo que piensa usted sobre esa posición. Yo al inicio le dije que voy a hacer un ejercicio de vincular la docencia con lo que es mi papel, mi trabajo de juez de la Corte Provincial, de juez de este país. E indudablemente yo lo que tengo que resguardar y materializar en forma efectiva cuando emito una opinión, cuando decido un caso, es precisamente la seguridad jurídica. Y si yo reviso la ley pertinente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que le faculta al procurador absolver consultas, como digo, legales, constitucionales, pero esa palabra constitucional está declarado inconstitucional porque eso le compete a la Corte Constitucional, indudablemente yo me reafirmo firmemente en mi criterio. El procurador del Estado no puede, no podría, no debería dar una opinión frente a esa consulta y la debería remitir un funcionario que es diligente en su desempeño, debería remitir a la Corte Constitucional y decir, yo me excuso de dar cuentas de esta consulta porque no es mi competencia. Efectivamente, la norma que da mis atribuciones ya fue declarada en la parte pertinente inconstitucional. Le corresponde a usted, que es el máximo órgano de administración de justicia constitucional, el máximo intérprete de lo que es la Constitución de la República y cómo se debe aplicar. Le corresponde a usted absolver esta consulta que me la están realizando. Y ahora yo lo que digo, vuelvo, ¿no es cierto? Artículo 146 dice, ante la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, le corresponde a la vicepresidenta. ¿Dónde hay la laguna? ¿Dónde hay la situación para ponernos a interpretar y decir, no, en tanto en cuanto, como digo, la vicepresidenta me sea afín y todo? Al Ecuador le ha ido mal en la relación presidente-vicepresidente de la República. Parecería ser que hacen buenas alianzas, se ponen de acuerdo en un proyecto común, en cómo van a trabajar, pero llega, y lo que dice todo el mundo, ¿no? Llega y el poder corroe. Y ahí ya me empiezo a olvidar de todo lo que dije, ya quiero yo tener mi agenda propia, yo ya no quiero hacerla. Eso nos ha pasado, hemos visto casi en todos los binomios, en todos los binomios que han ejercido la presidencia y vicepresidencia de la República. Y ahí tal vez podríamos empezar a traer como incógnita para irla resolviendo con el avance del tiempo. ¿Será conveniente que seguimos manteniendo que la vicepresidenta va a cumplir las funciones que le asigna el presidente, o ya podríamos empezar un debate constitucional para por ejemplo, volver a situaciones anteriores y decir, el vicepresidente o vicepresidenta de la República se ocupará de tales funciones? Esto asegura la seguridad jurídica y ya no entra la discrecionalidad de que yo quiero que haga estito o este otrito. Me parecería ser que podríamos aprovechar esta mala circunstancia en nuestro vivir constitucional
para empezar a ver si es que sería conveniente tal vez revisar esa parte de la Claro, y hay Constitución. quienes piensan, por lo menos así se refleja y se interpretaría por parte de algunos altos funcionarios del Estado, más allá de los ciudadanos. Gabriela Sommerfeld, quien realizó juicios de valor sobre la vicepresidenta, sugiriendo en definitiva de que ella no tenía libertad de expresión, libertad de pensamiento, si se expresaba en contra de su propio régimen, de alguna manera lo descalificaba para asumir eventualmente este cargo. Esas son parte de las figuras que se esgrimen dentro del gobierno. Ahora, y ya para finalizar, doctor Valverde, quisiera preguntarle qué consecuencias podrían darse, qué colofón podría tener este caso si es que el procurador se pronuncia en forma dirimente con respecto a la consulta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República sobre si debe o no darse esa sucesión. Indudablemente que eso puede ser también materia de un pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de una acción constitucional. Se podría llevar al debate en los tribunales el pronunciamiento que tenga el procurador, alguna persona que considere que efectivamente él no está autorizado para proponer una solución ante una consulta en materia constitucional, o de pronto si es que nadie le interesa llevar eso a la Corte Constitucional, a lo mejor con el aval de que el procurador opinó así, de esta forma o de otra, cada una de las partes interesadas en esa opinión dirá, aquí tengo el respaldo, el Procurador General del Estado ya absolvió la situación y por lo tanto estoy facultado para hacer determinada acción u omisión. O sea, Usted sugiere lastimosamente que el a eso. procurador debería pasar esta consulta a la Corte. Sí, nosotros, a ver, yo tengo ese concepto de la diligencia en la administración pública. Es decir, si es que usted considera que esto no es de su competencia, no tiene que esperar y decirle, me abstengo, podría tranquilamente remitirla a la Corte Constitucional y decir, aquí no se trata de la forma, sino del fondo. Aquí hay una consulta, una persona con todo su derecho está haciendo una consulta de cómo debe ser interpretada ante estos hechos, ¿qué norma de derecho aplico? Esa es en definitiva. Entonces, yo no tengo la competencia porque ya, si bien había el texto en la ley, este texto fue declarado inconstitucional, por lo tanto, señores Corte Constitucional, le paso porque esto es un tema. Alguien que no actúe en la forma que yo estoy proponiendo, podría decir, no es mi competencia, archívese, tal luego, y le obligaría a la persona a hacer una nueva consulta ante la Corte Constitucional. Digamos que esto es un tema de celeridad, de mostrar, Pues, como dije al inicio, una diligencia para que la persona tenga una respuesta frente a un requerimiento que está realizando. Pero repito, yo digo, ¿por qué los funcionarios públicos, algún momento nosotros tomamos decisiones todos los días desde que nos despertamos y al final del día hacemos un inventario y decimos, sí, nos equivocamos en algunas, atinamos en otras, tenemos que corregir en otras, tenemos que fortalecer esta situación. ¿Por qué no hacen ese ejercicio y, por ejemplo, decir, sí, nos equivocamos, yo creo que deberíamos reconducir por acá? Usted proponía, por ejemplo, ¿por qué no se arma un diálogo entre el presidente y la vicepresidenta de la República, de tal manera que se muestren frente a la opinión pública nacional y decir, bueno, tuvimos estas diferencias, nuestro compromiso es con la Constitución de la República, sabemos qué es lo que nos permite y qué es lo que podemos hacer de acuerdo a las normas del derecho público, no nos podemos mover más allá de eso y en consecuencia nuestras acciones van a ejecutar precisamente todo lo que garantiza la Constitución. Ese es nuestro compromiso ante ustedes ecuatorianos en todo el devenir del tiempo hasta terminar nuestro periodo. uh-huh. ¿Por qué no? Parecería ser imposible, pero ojalá, digo, podría ocurrir esos milagros Podría también. ser una salida antes que echar nuevamente dudas sobre la institucionalidad en el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Valverde. Muchísimas gracias a ustedes, a todos, a toda la ciudadanía, que tengan un muy buen día, un buen fin de semana. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, juez y académico. Son las 8:10. ¿Qué más, don Juanito? ¿De dónde viene tan alegre? Vengo dejando mi jubilación